En el capítulo de hoy mostraremos la ruta desde Coyamó hasta llegar a Cerro Castillo. En el capítulo anterior te mostramos las maravillas de Coyamó. Si no lo has visto, haz clic aquí. Seguimos nuestra ruta en dirección a Puelo, para luego llegar a Hornopirén y comenzar la carretera austral. Llegamos al hermoso Hornopirén y nos quedamos en el camping de Doña Martina, un camping 100% recomendable. Su dueña muy amablemente nos recomendó una picada para abastecernos de carne. El dueño del local, muy buena onda, nos enseñó todo el proceso para ahumar la carne de forma artesanal. Los alimentos, si antiguamente no existía el refrigerador, ni el ni nada de eso, lo hacían así, conservaban con el humo. De ahí nace el charqui también y todo lo. Ya abastecidos nos vamos camino a tomar el ferry, que nos llevará hasta Caleta Gonzalo. Y como tips, hay que reservar el ferry con anticipación, ya que en temporada alta se colapsa. Ya nos encontramos embarcados en el ferry. El viaje durará aproximadamente 4 horas 15. Si quieres realizar esta ruta, debes reservar este tramo por la página de Somarco. El ferry nos costó 44.300 por nuestro jeep y conductor, y adicionalmente para otro pasajero se paga 7.400 pesos chilenos. Ya desembarcamos en Caleta Gonzalo y podemos apreciar las dificultades de la Ruta 7. Caminos en mal estado, muchos tramos sin pavimentar y piso resbaladizo por las fuertes lluvias. Es por esto que la conducción tiene que ser con mucha precaución. Desde Caleta Gonzalo y antes de llegar a Chaitén tenemos una parada imperdible en el Parque Pumalín. La ruta es la subida al volcán. El sendero tiene una dificultad media-alta. Tiene una duración aproximada de 2 horas y medias, 1 hora y media de ida, 1 hora de vuelta. Y el horario al que se puede acceder es desde las 8:30 hasta las 17:30 horas. Y el acceso es totalmente gratuito. El sendero te lleva hasta el borde del cráter, donde podrás contemplar las fumarolas, producto de la erupción del volcán en el 2008, la cual causó grandes efectos en Chaitén y las comunidades aledañas, como también en el Parque Pumalín. Durante el proceso de erupción, la densa lava se acumuló al interior de la caldera, formando domos con un volumen de 800 millones de metros cúbicos que aumentaron 200 metros de altura al volcán, lo que llevó a la evacuación de 5.400 personas principalmente por vía marítima. El Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins tiene una superficie total de 402.392 hectáreas, las cuales fueron donadas el 30 de abril del 2019. A 3 años de la muerte del filántropo, su viuda Chris Tompkins concretó el mayor de los sueños de su marido: entregar formalmente al Estado de Chile las decenas de miles de hectáreas de tierras patagónicas que desde comienzo de los años 90 el fundador de North Face comenzó a comprar para salvar del desastre ecológico y dedicar a la conservación. Esta es la mayor donación de tierras privadas de la historia, de gran importancia a nivel nacional y mundial para la protección de los glaciares y muestras de ecosistemas que contribuyen a la conservación de la flora y fauna emblemática. Ya en la cima del circuito se pueden apreciar las pequeñas fumarolas. Está saliendo mito. El volcán tiene una altura de 1.120 metros sobre el nivel del mar. Previo a la erupción tenía una medida de 965 metros sobre el nivel del mar. Durante el recorrido aún se puede apreciar la ceniza y las consecuencias en la naturaleza que dejó la erupción del volcán. Ya comenzamos el descenso, ahora nos queda atravesar el río que se ve de fondo.
Para suerte nuestra no lleva mucho caudal, ya que no veníamos preparados para mojarnos los pies. Después de este hermoso trekking, nos vamos con la sonrisa de Jack. Continuamos la ruta a Chaitén. Después de ese gran esfuerzo físico, pasamos a comer un salmón a la mantequilla. Lo que siento, yo sé que las palabras se las lleva el viento, pero si no te llamo voy a enloquecer. Sé muy bien que estoy violando nuestro momento. Otro día más en carretera austral y nos vamos en dirección a Futaleufú. Alguien que no es el momento y tienes que saber que estoy muriendo por verte, agonizando. Oye. Y por estar cantando a todo pulmón, nos perdimos en la ruta. Llevamos 1 hora fuera de la ruta, debido a que no hay señal y el Maps no actualiza. Nos dimos cuenta y volvimos a la ruta 7, pero ya se nos estaba haciendo tarde. Como se nos hizo de noche, nos alojamos en un camping antes de llegar a Futaleufú. Estamos a finales de marzo y en carretera austral ya están cerrando la temporada de turismo, por lo que es más difícil encontrar alojamientos. En el camino vimos un cartel de camping, preguntamos si estaba abierto y nos instalamos. Y al siguiente día amanecimos aquí, al lado de este hermoso río. Y ahora vamos camino a conocer Futaleufú. El día está súper frío y lluvioso. Este lugar es otro de mis favoritos, por la gran cantidad de rosas y flores que hay en todo el pueblo, lo que lo hace ver realmente hermoso. Con un cafecito nos vamos de camino a buscar el siguiente camping. Solo tú puedes pararla. Sigue lloviendo el corazón. Dime qué diablos voy a hacer. Sigue lloviendo el corazón. Como dijimos anteriormente, por ser el fin de la temporada ya no quedan turistas, por lo que este camping estaba solo para nosotros. Este camping cuenta con una cocina cerrada para resguardarse de la lluvia. Cuenta con baños y el valor es de 7.000 pesos por persona. Este camping se llama Hermanos Houseman y sus dueños viven justo en la casa del frente. El camping es muy lindo y tranquilo, tiene acceso al río y aunque no nos bañamos porque hacía bastante frío, pero en verano se puede hacer perfectamente. Está ubicado a unos 20 minutos del pueblo de Futaleufú, pero vale la pena quedarse en un lugar tan lindo como este. Aprovechamos que tenía un lugarcito para prender fuego y como habíamos comprado carne en Hornopirén, Nos motivamos a hacer un asadito, pero ocurrió una tragedia. Algo que no puede pasar habiendo botillerías tan lejos.
Del recorrido que llevamos hasta ahora, esta fue la noche más fría que nos tocó. La carpa quedó toda mojada por dentro por la condensación. Cuando salimos de la carpa nos dimos cuenta que todos los cerros cercanos estaban nevados. Era por eso el frío. Otro día y seguimos la ruta a un nuevo destino. Al conductor ya le dio hambre, así que nos detuvimos a hacer una sopita para aguantar hasta nuestro siguiente destino, Puyuhuapi. Quiero amor. ¿Quién pregunto quién podrá quererte como yo? Siempre lo Llegamos a Puyuhuapi y justo hoy juega Chile, por lo que andamos buscando un lugar para ver el partido. Preguntamos en varios locales y no nos fue bien, hasta que llegamos donde la señora Zarela, del camping Getsemaní. La señora, muy amable, nos preparó una rica comida, vio el partido con nosotros y nos recomendó una rica cerveza local. Después de un buen descanso, continuamos ruta hacia las termas de Puyuhuapi, que para nuestra sorpresa se encontraban cerradas por mantención. Así que cambiamos de planes. Nos vamos a devolver hacia el norte 2 horas para disfrutar de las termas El Sauce. Para asegurarnos que tuvieran disponibilidad en las termas, hicimos la reserva antes de partir. Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Reservamos un pozón solo para nosotros y la temperatura del agua estaba pero espectacular para quedar como nuevo. Nos quedamos toda la tarde disfrutando para luego seguir camino nuevamente a Puyuhuapi. Si bien nos atrasamos un día en la ruta, era totalmente necesario. El objetivo de hoy es llegar hasta Coyhaique, para visitarlo nuevamente después de 8 años. La carretera austral está compuesta de varios pueblitos que son muy pequeños pero a la vez son muy lindos como para bajarse a sacar un par de fotos. Llegamos directo a buscar un camping para cocinar y luego descansar. Este lugar se llama El Camping, tiene una gran cocina y baños con agua caliente. Y mientras cocinábamos, aprovechamos de ver Spider-Man. Es nuestro segundo día en Coyhaique y fuimos por ese merecido cordero al palo. Seguimos la ruta con dirección a Cerro Castillo. Que todo parece normal, sigues mintiéndole al corazón. Hoy es un día muy frío, pero hasta el momento no hay lluvia. Y este tramo de la carretera se ve en mucho mejor estado que otros tramos de la Ruta 7. Ya que todo parece normal, sigue tu propio camino. No puede faltar una buena música para continuar el camino. Ya que este tramo, desde Coyhaique hasta Río Tranquilo, son aproximadamente 4 horas de conducción si se hacen sin detenerse. Pero como uno siempre para en la ruta para comer algo o sacar fotos, se demora un poco más.
Hoy queremos llegar a pernoctar a Río Tranquilo, pero estamos ansiosos de llegar a Cerro Castillo a comprar unos pancitos amasados. Nos encontramos con el mirador Cuesta del Diablo. Esto quiere decir que nos queda cerquita Cerro Castillo. Y por fin llegamos a Cerro Castillo. Nuestro siguiente capítulo es en Río Tranquilo, caminando sobre el glaciar Exploradores y visitando en kayak las capillas de mármol. Si quieres verlo, haz clic aquí.